¿Alguna vez te has preguntado cómo es vivir en un lugar donde casi todo está cubierto de hielo, donde el invierno parece no terminar nunca y las carreteras prácticamente no existen? Pues hoy te voy a llevar a Groenlandia, una isla enorme, llena de contrastes, misterios y datos que créeme te van a sorprender. Groenlandia está al noreste de América del Norte, justo entre el Océano Atlántico y el Océano Glacial Ártico. Aunque depende del Reino de Dinamarca, tiene su propio gobierno y una identidad muy fuerte. Lo curioso es que, a pesar de ser tan grande, más de 2.166.000 kilómetros cuadrados, casi todo su territorio está cubierto de hielo, alrededor del 85% para ser exactos. Por eso solo una pequeña parte puede ser habitada, y aunque es la isla más grande del mundo, su población no pasa de 56.000 personas. Imagínate, un país más grande que México, pero con menos habitantes que un estadio lleno. La mayoría vive en la capital, Nuuk, donde apenas hay unas 22.000 personas. El resto se reparte en pequeños pueblos a lo largo de la costa oeste, porque el interior, con ese hielo eterno, es prácticamente imposible de habitar. Y mira esto, más del 80% de la población vive en zonas urbanas. Algo curioso si consideramos que en medio de tanto hielo, las ciudades son pequeñas, coloridas y muy unidas. A su gente se les conoce como Inuit, que significa persona u hombre en su idioma. Durante años muchos los llamaron esquimales, pero ese término no les gusta, porque fue impuesto desde fuera y tiene connotaciones que no se ajustan a su cultura. Así que si algún día visitas Groenlandia o hablas de ellos, ya sabes, lo correcto es decir Inuit. Y hablando de idioma, el groenlandés no se convirtió en lengua oficial hasta el año 2009 antes. El idioma más usado oficialmente era el danés, y de hecho todavía se enseña en la educación superior. Eso sí, desde que el groenlandés fue reconocido como lengua oficial, ha habido un gran esfuerzo por mantenerlo vivo y fortalecer su identidad. Suscríbete si te gusta el video, que todavía quedan muchas curiosidades de Groenlandia por descubrir. Aunque Groenlandia forma parte del mundo nórdico, su bandera no se parece en nada a las de Noruega, Dinamarca, Suecia o Finlandia. Mientras que todas ellas comparten la famosa cruz nórdica, la bandera groenlandesa tiene un diseño distinto. Un círculo rojo y blanco que representa el sol y el hielo, símbolos perfectos para su entorno. Ahora bien, el clima es otro tema. Groenlandia es tan grande que las temperaturas varían muchísimo. En el centro, donde domina el hielo, los termómetros bajan hasta menos 40 grados Celsius. Pero en las zonas costeras, más habitables, los inviernos llegan a unos menos 11 grados. Y en verano puede hacer incluso 15 grados Celsius. Para ellos eso ya es calorcito. Los Inuit, los habitantes originarios, son verdaderos maestros en sobrevivir al frío. Tradicionalmente eran nómadas y se movían según las estaciones o la caza. Vivían no solo en iglús, como solemos imaginar, sino también en casas de piedra donde podían convivir hasta 40 personas. Su físico incluso se ha adaptado al entorno. Baja estatura, cuerpo robusto y extremidades cortas para conservar mejor el calor. Hasta sus pestañas son más gruesas para protegerse del reflejo del sol en el hielo. Y aquí viene algo sorprendente. No hay carreteras que conecten las ciudades, así como lo oyes. Moverse por Groenlandia no es tan simple como tomar un bus o un tren. Las distancias son enormes y el terreno es tan difícil que construir carreteras sería una locura. Por eso, los aviones son el principal medio de transporte. Pero claro, volar constantemente es caro. Así que los locales prefieren usar trineos tirados por perros, motonieves o incluso botes para moverse entre comunidades. Eso sí, hay una carretera que apenas mide 6 kilómetros y que, para colmo, pasa congelada gran parte del año. Así que si alguna vez piensas que tu camino al trabajo es complicado, imagina hacerlo entre hielo y viento ártico. Y si hablamos de naturaleza, Groenlandia es casi puro blanco. No hay árboles autóctonos. Como el 85% de la isla está congelada, los árboles simplemente no pueden crecer.
Aún así, hay dos pequeños bosques traídos desde otros países. Uno está cerca del aeropuerto de Narsarsuaq y el otro se llama el Bosque de los Niños, creado para que los más jóvenes vean con sus propios ojos lo que es un árbol, algo que no todos llegan a conocer en su entorno natural. En los puertos, las redes cumplen una función especial. No son para pescar, sino para bloquear el paso de icebergs que podrían dañar los muelles. Están hechas con cuerdas gruesas llamadas maromas y se colocan justo en la entrada de los puertos para mantener todo a salvo. Y si pensabas que Groenlandia era solo hielo, fíjate en esto. Su idioma ha aportado palabras que usamos todos los días. Anorak, por ejemplo, viene del groenlandés y se refiere al abrigo con capucha que usamos para el frío. Y la palabra kayak, ese bote individual que todos conocemos, también nació allí. De hecho, inspiró el término kayaking, el deporte que hoy se practica en todo el mundo. Pero no todo es tan tranquilo como parece. El cambio climático está afectando seriamente la vida en Groenlandia. El hielo que cubre el mar, conocido como banquisa, antes servía como una autopista natural. La gente podía cruzar a pie, en trineos o motonieves, e incluso los camiones cisterna circulaban sobre ella. Ahora, con el deshielo, esa conexión se pierde y muchas comunidades quedan aisladas. También la caza se ha vuelto más difícil. Los inuit dependen mucho de animales como las focas y las ballenas para alimentarse. Pero con el cambio del clima, esos animales migran o se vuelven más difíciles de alcanzar. Y eso golpea no solo su alimentación, sino también su economía y su cultura. La comida típica de Groenlandia refleja esa lucha constante contra el clima. No hay demasiada variedad, pero sí mucha tradición. Su plato más famoso se llama suasat, una sopa caliente hecha con carne de foca, ballena o reno, acompañada con cebolla, papa y un toque de sal, laurel y pimienta. En un entorno tan frío, una sopa así no solo alimenta, también reconforta. Otra cosa que sorprende mucho es que en Groenlandia no existe la propiedad privada del suelo. Sí, así como lo oyes, la tierra pertenece al gobierno y las personas solo reciben un permiso para usarla. Si alguien construye una casa o un negocio, puede vender la edificación, pero no el terreno. Cuando hay un nuevo dueño, el permiso simplemente se transfiere. Es una forma muy distinta de pensar la propiedad, basada más en el uso y la convivencia que en el sentido de esto es mío. La economía de Groenlandia depende sobre todo de la pesca. El pescado y el camarón son los productos más exportados, pero no alcanzan para mantener al país completamente. Por eso, Dinamarca sigue enviando alrededor de $600 millones al año para cubrir servicios básicos. Aún así, el país tiene un PIB per cápita de $37.600, más alto que el promedio europeo. Claro, eso se debe a que hay pocos habitantes y mucho apoyo económico externo. Y hablando de Dinamarca, no podemos olvidar que durante siglos Groenlandia fue una de sus provincias. Pero en 1979, Dinamarca le concedió autonomía, permitiendo que gestionara su propio gobierno. Años más tarde, en 2008, los groenlandeses votaron en un referéndum y el 75% apoyó tener aún más independencia política y económica. Así, en 2009, el idioma oficial pasó a ser el groenlandés, y esa fecha, el 21 de junio, se celebra como el Día Nacional de Groenlandia. Ahora, si te estás preguntando cómo logran abastecerse con tanto hielo alrededor, te cuento que el 99% de los productos que se venden en los supermercados son importados, principalmente desde Europa. Incluso productos tan simples como refrescos o vino llegan desde España. Aún así, tienen su propia cervecería local, llamada Icecap, que produce cerveza utilizando agua proveniente del deshielo del Ártico. No está nada mal, ¿verdad? Y hay otro dato interesante. Groenlandia fue el primer país en abandonar la Unión Europea. Esto pasó porque cuando Dinamarca entró a la UE en 1973, Groenlandia todavía era una provincia suya.
Pero después de lograr su autonomía, en 1982 realizó un referéndum y decidió salir. ¿El motivo? Disputas por los derechos de pesca. Finalmente, en 1985 su salida se hizo oficial. Sin embargo, no todo en Groenlandia es paz y naturaleza. Uno de sus mayores problemas sociales es el alto índice de suicidios, que alcanza cifras realmente alarmantes, unos 79 casos por cada 100.000 habitantes. Muchos estudios señalan que esto tiene raíces profundas en el cambio de estilo de vida. Antiguamente, la mayoría de los inuit eran nómadas, vivían conectados con la naturaleza y seguían sus propias tradiciones. Pero con el paso del tiempo, la modernización y la dependencia del sistema danés cambiaron todo. La falta de empleo, el aislamiento y el consumo de alcohol son factores que han afectado duramente a la población. Muchos reciben una ayuda social de unos $170 al mes, pero eso no resuelve los problemas de fondo. Lo triste es que la pérdida del modo de vida tradicional ha dejado a mucha gente sin propósito claro, y eso ha generado un gran desafío social para el país. Aún así, Groenlandia guarda un pasado fascinante. Científicos han descubierto que hace miles de años la isla no estaba cubierta de hielo, sino llena de vegetación. Se han encontrado restos de árboles antiguos, lo que demuestra que el clima era mucho más cálido. Y aquí viene lo más interesante. Bajo esa capa de hielo hay enormes reservas de petróleo, gas natural y minerales como oro, rubíes, uranio y zinc. Se calcula que el potencial petrolero de Groenlandia equivale a la mitad del de Arabia Saudita. Esto, por supuesto, ha despertado el interés de varios países. De hecho, en 2019, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiso comprar Groenlandia. Sí, literalmente comprarla. La propuesta fue presentada a Dinamarca, pero tanto los daneses como los groenlandeses la consideraron absurda. La primera ministra danesa incluso respondió con una frase que se volvió famosa. Groenlandia no está en venta, es groenlandesa. Aún así, la historia entre Estados Unidos y Groenlandia no termina ahí. En la década de 1950, durante la Guerra Fría, Estados Unidos construyó una base militar llamada Thule. En el norte de la isla es la base más septentrional del mundo y sigue operando hoy. Su posición es estratégica. Desde allí pueden detectar lanzamientos de misiles y vigilar la actividad militar en el Ártico. Así que, aunque parezca un lugar tranquilo y alejado, Groenlandia juega un papel clave en la seguridad global. Pero no todo en la isla es hielo y tensiones políticas. También hay sitios llenos de historia y belleza. Uno de ellos es Kugataa, una región en el sur que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2017. Allí se conservan las ruinas más antiguas de Groenlandia, incluyendo la granja y la iglesia de Erik el Rojo, el legendario vikingo noruego que descubrió la isla y le dio su nombre. De hecho, Groenlandia significa tierra verde, un nombre que él usó como estrategia para atraer colonos, aunque, como ya sabemos, el paisaje real era bastante más blanco que verde. Hoy, esa zona está cerca del aeropuerto de Narsarsuaq y sigue siendo uno de los lugares más visitados por su historia y su paisaje impresionante. Groenlandia es, sin duda, un lugar que rompe esquemas. Es dura, fría y solitaria, pero al mismo tiempo es fuerte, rica en cultura y llena de historias que merecen contarse. Entre su hielo eterno y su gente resiliente, es una tierra que nos enseña que incluso en los lugares más extremos del planeta puede florecer la vida. Y mientras el mundo sigue cambiando, Groenlandia se encuentra en una encrucijada. Por un lado, el deshielo amenaza su forma de vida tradicional. Pero por otro, ese mismo cambio revela recursos naturales que podrían transformar su futuro. Es un equilibrio difícil, una lucha entre preservar la naturaleza y adaptarse al progreso. Así que, la próxima vez que escuches el nombre Groenlandia, no pienses solo en una masa de hielo al norte del mapa. Piensa en sus pueblos de colores que resisten el frío, en sus trineos recorriendo el hielo,
en las sopas calientes que unen familias y en esa sensación de aislamiento que, de alguna forma, también representa libertad. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje hasta uno de los rincones más fríos y fascinantes del planeta. Suscríbete si te gustó el video y cuéntame en los comentarios cuál de estas curiosidades te sorprendió más. Yo soy tu amigo de siempre y nos vemos en la próxima aventura con más historias que te harán mirar el mundo de otra manera.